Y fíjense, el día de hoy voy a compartir un tema, vamos a estar estudiando un tema que es bastante interesante y al mismo tiempo puede ser un poco complicado porque va en contra de las ideologías que se están viendo en la sociedad actual, en los pensamientos, en las ideas que ya están arraigadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Puede también ser un poco doloroso porque confronta el corazón. La palabra del Señor confronta el corazón, penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos y lo transforma todo. Si la palabra de Dios llega a tu corazón y a mi corazón hasta lo más profundo, va a tener un efecto. Así es que mi deseo es que la palabra de Dios hoy caiga en una tierra fértil y que dé fruto. Así que, hermano, no va a ser un mensaje del que usted va a salir motivado. No va a salir motivado. ¿Perdón? Ok. No va a ser un mensaje motivador, sino un mensaje que trae luz al entendimiento de nuestro espíritu y de nuestro corazón y por ende vida. Porque trae luz a nuestro entendimiento y eso es vida para nuestros huesos. Eso es vida para nuestro ser. El tema de hoy, el nombre del tema de hoy es la ira del abandono. La ira del abandono. ¿Ya había usted escuchado este tema alguna vez? La ira del abandono. El mensaje principal de esto se encuentra en Romanos 1 del 24 al 32. Le voy a pedir que esté atento con su Biblia o en las pantallas y que estemos leyendo juntos la palabra para que podamos digerirla bien. Vamos a estar viendo esos versículos y otros más. Y de ninguna manera el mensaje que vamos a hablar hoy es un mensaje de juicio, ya que el juicio pertenece directamente al Señor y a nadie más. El juicio no le pertenece a Carlos, no le pertenece al pastor, no le pertenece a Julito, no le pertenece a nadie sino al Señor. Viene directamente de Él. Más bien este mensaje entonces puede traer claridad a la iglesia, puede traer claridad en algunas situaciones en las que estemos dudosos, claridad para comprender las cosas que están sucediendo en el mundo. Está caótico el mundo, ¿verdad? Está intensas las cosas que están pasando. Muchas de las cosas no nos gustan lo que está pasando. Muchas de las cosas son contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Y es abrumante. Simplemente lo sucedió el día de ayer. Violencia. Violencia directa, pública, abierta, para que todo el mundo entero lo vea. Violencia. Así de perdido está el mundo. También es necesaria la valentía para permanecer firmes y agradecidos por la fidelidad de Dios. No podemos negar ninguno de nosotros que el Señor permanece fiel a sus promesas, permanece fiel a sus palabras, permanece fiel a la salvación que Él nos ha dado, aunque nosotros somos infieles. Gloria al Señor por ello. Al final de esta plática vamos a poder responder esta pregunta. ¿Por qué la sociedad y su cultura están tan mal en estos tiempos? ¿Por qué está tan mal la sociedad? ¿Por qué está tan mal los medios de comunicación? ¿Por qué está tan mal los medios de entretenimiento que consumimos día con día? ¿Por qué está tan mal lo que se les enseña a nuestros hijos en la escuela? ¿Por qué está tan mal todo? Es abrumante. Vamos a orar y que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias esta mañana y damos gloria a tu santo nombre. Gracias porque nos permites reunirnos. Gracias porque podemos estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que esta llegue a nuestro corazón y haga su efecto, Señor. Queremos cada uno de nosotros ser tierra fértil. Queremos glorificarte con nuestras vidas y con todo lo que somos. Por sobre todas las cosas, sea tu nombre glorificado. Y que la palabra de verdad sea predicada, Señor, hoy. Gracias. Gracias porque estás con nosotros. Vamos a hacer la declaración con nuestra Biblia. Mi Biblia gigante me encanta. Me encanta. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo puedo hacer
lo que dice que puedo hacer. Estoy por recibir la incorruptible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Y yo creo con todo mi corazón que una vez que yo la reciba, nada será igual. Nada será igual cuando esta palabra es recibida en el corazón y es puesta en práctica y transforma todo. Gracias al Señor. Entonces es evidente que nos encontramos viviendo unos tiempos sumamente oscuros espiritualmente hablando. Ninguno de nosotros necesita ser convencido de esto. Es evidente. Yo no necesito convencerte que el mundo está oscuro. No necesito convencerte que hay locura por todos lados. Es evidente. Es evidente. Podemos ver en todos los niveles la injusticia, la corrupción, el crimen, la violencia, la inmoralidad, la depravación y tristemente muchas iglesias inclinándose hacia ciertas situaciones sociales y abandonando la pureza del evangelio. Es decir, que muchas iglesias están más interesadas en el entretenimiento, están muy interesadas en agradar a las personas que vienen y se congregan en lugar de predicar la verdad del evangelio, la pureza del evangelio. Qué hermoso es cuando en las iglesias se predica la verdad del evangelio. Es maravilloso. Vas y aunque te confronte, vas, wow, me llegó al corazón. A lo mejor no salí motivado, pero me llegó al corazón y eso me transformó. Qué hermoso. Pero muchas iglesias están abandonando esto. No tengo el tiempo, el cronómetro aquí arriba, así es que tú me dices. Estas cosas hacen evidentes todo esto, la injusticia, la depravación, la inmoralidad, el crimen, la violencia. Hacen evidentes la caída del hombre, la caída del ser humano. Cuán frágiles y pecadores somos. Cuán corrupta está la sociedad y la presencia de Satanás en esta sociedad, junto con sus principados, junto con sus potestades, con sus gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad. No podemos ignorar eso. Satanás está al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Y principalmente quiere devorar a su iglesia, a la iglesia del Señor. Quiere devorar a la iglesia y engañar a aquellos que son del Señor. Pero aquel que está conectado con el Señor, está conectado con su palabra, no va a ser engañado jamás y va a permanecer firme hasta el final. Como una casa que fue construida sobre la roca. Y aunque vinieron las tormentas, la casa no cayó, permaneció. Eso quiero ser yo. Ese es mi meta. Ese es mi anhelo. Sin embargo, por sobre todas las cosas que se hacen evidentes con toda la situación, se pone en evidencia el juicio de Dios. El juicio de Dios sí. El Señor sí lanza juicio. El Señor sí castiga. Muchos creen que el Señor no castiga. El Señor sí castiga. El Señor sí trae juicio sobre las personas. El juicio de dejar al pecador ir hacia su pecado y las consecuencias por su propia elección. El Señor deja al pecador ir hacia su propio pecado. El pecador no está escuchando su voz. No está escuchando su voz. Y las consecuencias son graves por no escuchar la voz del Señor. Son graves y fuertes. Claro está que las decisiones y las acciones del ser humano tienen consecuencias muy graves en algunas ocasiones. Yo creo que todos hemos afrontado algunas de esas consecuencias por nuestra necedad, por no obedecer al Señor y por irnos tras nuestras propias pasiones pecaminosas. Todos lo hemos afrontado en algún momento. Gloria a Cristo que nos ha rescatado. Gloria a Cristo que hoy nos tiene aquí. Gloria a Cristo que hoy tenemos una oportunidad y tenemos una bendita seguridad de una eternidad con Él. Sino que sería de nosotros pura angustia la verdad. Quiero hacer notar que hay diferentes formas en las que Dios hace evidente su juicio o su ira en contra de la maldad. Son 5 formas en las que Dios hace evidente su juicio o su ira en contra de la maldad. Número 1, la ira eterna. Esta se manifiesta en el infierno.
Esta se manifiesta en el infierno que está reservado para Satanás, para sus huestes y para aquellos que no han obedecido al Señor. Es una ira eterna. Número 2, ira escatológica. Y aquí estamos hablando del día del Señor, de lo cual Fabiola predicó hace algunos domingos, hace como unos 3 meses, ¿era? Hace como unos 3 meses. La ira escatológica, el día del Señor. Número 3, ira cataclísmica, como el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Son desastres, son grandes desastres que traen destrucción y que muestran la ira de Dios. El Señor destruyó Sodoma y Gomorra, ¿por qué? Por la gran depravación y pecaminosidad que había en esa ciudad. Y en el diluvio destruyó a toda la humanidad. Así es que el Señor sí muestra su ira, claro que sí. Número 3, ira de consecuencias. Y este es el principio de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, vas a cosechar. Si estás sembrando maldad, vas a cosechar maldad. Tenlo por seguro. Tenlo por seguro. Sembremos vida. Sembremos en el reino de Dios. Sembremos para la eternidad. Y eso es lo que cosecharemos. Número 5 y última. Ira del abandono, que es el tema que vamos a estar hablando hoy. Ira del abandono, que consiste en que Dios quita todas las restricciones, como les estaba diciendo ahorita. Quita todas las restricciones y deja que las personas vayan tras sus pecados. Platicaba ayer con Fabi y le digo, qué doloroso que el Señor te quite todas las restricciones. Órale, ensúciate. Órale, vive como quieras vivir. Vive en la maldad y en puerca te iba a decir, pero soy muy feo. Ensúciate. Qué tristeza que el Señor diga, ya, ensúciate. Este último punto o forma de la ira de Dios es la que estaremos hablando, la ira del abandono. Es decir, que Dios abandona a los hacedores de maldad, aquellos que se regocijan en la maldad, se regocijan en su pecado, tienen cero remordimiento en su mente y el Espíritu Santo no les redarguye para nada. Hacedores de maldad. Quita todas las trabas y los obstáculos para que sigan de manera deliberada y caigan en las propias consecuencias de sus actos de maldad. Pero para mí, cuando yo estaba leyendo esto, dije, oh Dios mío, oh Dios mío. Dice un versículo en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Es horrendo. Que la ira de Dios caiga sobre el ser humano es terrible. Es horrenda cosa. Qué horrible es que el Señor te abandone por tu necesidad. Que abandone al ser humano por la necedad y caigas en las consecuencias de los actos. Esto es para aquellos que no creen en el Evangelio, que no confían en el Señor y que van corriendo en dirección opuesta a lo que el Señor demanda de nosotros. El Señor está demandándonos, vete por este camino. Es lo que te conviene, acércate a mí. Aquí hay vida, aquí hay libertad, aquí hay salvación. Pero estas personas deciden correr hacia el otro lado, hacia el lado opuesto. Proverbios 14:12 dice, hay caminos o estilos de vida que al hombre le parecen buenos o correctos, pero al final es un camino de muerte. Hay caminos, hay decisiones que tomamos que a nosotros nos parecen bien porque es correcto y es apropiado para la sociedad actual. Pero al final es camino de muerte y no de vida. ¿Quién quiere caminar en un camino de muerte? Creo que nadie de aquí, ¿verdad? Queremos ir en el camino de vida, queremos ir en el camino que hay libertad, queremos ir en el camino que hay paz, que hay gozo. Yo quiero ir por ahí. Sí, mi humanidad me hace correr en algunas ocasiones hacia el otro camino, pero el Espíritu Santo, el Señor, por su santa gracia, me redarguye, vente para acá. ¿Qué estás haciendo allá? Somos reyes y sacerdotes, dice la palabra. ¿Qué estás haciendo yéndote hacia los puercos? ¿Por qué corremos hacia el lodo? ¿Por qué corremos a lo más sucio? Gracias al Espíritu Santo que te incomoda.
Si el Espíritu Santo te ha estado incomodando en diferentes cosas, te felicito, gloria a Dios, escúchalo. Escuchémosle. Y como les mencionaba ahorita, por alguna extraña razón muchas personas creen que Dios no castiga o no lanza su ira o juicio en contra del hombre. Podemos observar múltiples ejemplos que se encuentran en la palabra de Dios y múltiples ejemplos en la sociedad actual. Sí lo podemos ver, si abrimos bien nuestros ojos y comprendemos la palabra de Dios, podemos ver que sí hay juicio e ira de Dios en estos tiempos. Muchos deciden creer que si es tiempo de gracia, sí es, claro que lo es. Pero utilizan la gracia como una excusa para vivir de una manera pecaminosa, creyendo que no hay consecuencias. Sí las hay. Sí hay consecuencias ante el pecado. Y el pecado trae muerte, y es una muerte espiritual, y es estar alejados del Señor. A mí me conviene estar agarrado de la mano del Señor todos los días de mi vida, me conviene. Pero cuando decido alejarme y pecar deliberadamente, me suelto de la mano del Señor y estoy perdido como una oveja en el bosque, listo para que los lobos me coman, me devoren. Eso es al soltar la mano del Señor. Podemos mencionar el diluvio, Sodoma y Gomorra, una destrucción total. Múltiples ocasiones en las que Dios permitió el sufrimiento de Israel. Usted puede ir al Antiguo Testamento y ver cuánto sufrió el pueblo de Israel por sus propias decisiones y por su necedad. El ejemplo más claro que podemos ver y muy rápido es el del desierto. La ira de Dios, el Señor estuvo siempre con ellos, pero la ira de Dios cayó sobre de ellos y anduvieron 40 años en el desierto. Eso es ira y juicio de Dios por la necedad y falta de entendimiento. Entonces la ira de Dios está en manifiesto en la sociedad actual. El abandono de Dios está en manifiesto en la sociedad actual. Rápido, ayer lo vimos, violencia. Es un ejemplo claro y rápido, pero hay muchos más. La ira de Dios no se trata de un arrebato impulsivo de Él. No es un arrebato impulsivo dirigido de una forma caprichosa o porque una persona no le caiga bien a Dios. No es un capricho, no es porque el Señor no le caiga bien Juanito Mendoza. Le voy a lanzar mi ira. No, es una consecuencia del pecado. Es consecuencia del pecado y la desobediencia. Y es la respuesta firme y determinada de un Dios justo en contra del pecado. Dios es amor. Dios ha derramado su gracia, sí, y tenemos acceso ante el Padre por Cristo, por la sangre de Cristo, porque ha abierto un camino. Pero es un Dios justo, es un Dios verdadero, es un Dios que no va a cambiar lo que Él ha hablado en su palabra. Es un Dios verdadero. Dios es un Dios justo y el Señor aborrece el pecado y la desobediencia. Aborrece el pecado. ¿Y ha escuchado usted este dicho? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Lo ha escuchado usted eso? Dice la palabra que el Señor aborrece a los hacedores de maldad. Aborrece a aquellos que son hacedores de maldad. Esos que no se arrepienten, esos que no tienen remordimiento, esos que no buscan el reino de Dios y su justicia. Él aborrece a los hacedores de maldad. Eso es bíblico. Eso es una cita bíblica. Los versículos que vamos a estar estudiando ahora sí, hoy, son de Romanos 1, del 24 al 32, que nos muestran la ira del abandono de Dios, la cual se muestra en la vida del ser humano cuando Dios lo abandona. Esto consiste entonces, les repito nuevamente, que Dios quita las restricciones y deja que las personas vayan tras sus propios pecados, tras sus propios deseos pecaminosos. Vamos a leer Salmos 81 del 11 al 12. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Salmos 81 del 11 al 12. Dice: pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos.
Estamos hablando desde el Antiguo Testamento. En la actualidad sucede lo mismo. Caminando el pueblo en sus propios consejos, en sus propios pensamientos, en sus propios caminos que le parecían buenos, pero al final eran caminos de muerte. Proverbios 1, del 28 al 29, dice: entonces me llamarán y no responderé. Tenemos una aseguranza nosotros de que por la sangre de Cristo podemos acceder al Padre y Él responde. Pero dice aquí esto: entonces me llamarán y no responderé. Wow, ser un hijo abandonado por mi necedad. Qué doloroso, qué doloroso. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Dios retira su invitación a los hacedores de maldad porque ellos lo han rechazado deliberadamente. Conocemos el consejo de Dios, tenemos acceso a la palabra de Dios, hacia su voluntad, hacia qué es lo que Él desea, y deliberadamente desobedecemos. Han rechazado la sabiduría, el conocimiento y el consejo de Dios. Se han ido tras sus propios pensamientos e ideologías retorcidas que las han tomado como la verdad. Y eso es lo peligroso, que yo desarrollo en mi mente, en mi corazón, desarrollo una ideología, un pensamiento, y esa es una verdad en mi mente. Pero es totalmente opuesto a la que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿La palabra de Dios o mi mente y mi ideología? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Lo vemos entonces múltiples veces en las Escrituras. Y ahora sí vamos a analizar Romanos 1. Romanos 1 del 24 al 25. Van a aparecer isofacto en las pantallas. Ándele, es que le pagué $10 antes de empezar. En estos versículos, estos dos versículos que vamos a leer, se muestra la esencia de la pecaminosidad del ser humano. Y dice así: por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Primeramente podemos observar esta frase: Dios los entregó, lo cual es un término judicial griego que se utiliza cuando se entregan a los prisioneros a una sentencia. Pablo está utilizando entonces una palabra griega aquí para hablar de cuando se entrega un prisionero a la justicia. Cuando las personas abandonan de forma constante a Dios, el Señor los abandona. Dios abandona a los hombres de dos maneras. Hay dos maneras en las que el Señor ha abandonado al hombre: de una manera indirecta e inmediata, como lo que estamos hablando, quitando las restricciones y dejando que el pecado siga su curso. El pecado siga su curso. Naturalmente, el hombre tiene una inclinación hacia el pecado. Es el pecado natural, el pecado original. Tenemos una inclinación carnal hacia el pecado. Es decir, que si el Señor no pone su mano, no se pone en medio de nosotros, el pecado va a seguir su curso. Va a seguir su curso y cada vez va a ser peor. Cada vez es peor, 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 hasta que la situación de la persona es devastadora. Y también el Señor abandona de una manera directa y con el paso del tiempo, mediante actos específicos de juicio y castigo divinos. Juicio y castigo divinos. También se menciona en estos versículos la impureza, la cual se refiere a la inmoralidad sexual. Específicamente eso, a la inmoralidad sexual. Pero fíjense, iglesia, en esto. La inmoralidad sexual primeramente comienza en el corazón y en la mente. Es un pensamiento que se anida en el corazón y la mente del ser humano, de las personas, y después da a luz el pecado. Primero se planeó el pecado en la mente.
Primero se anidó en el corazón y después dio a luz. No es un acto de sorpresa. Ay, pequé. No. Y estamos hablando que todos somos pecadores, ¿eh? Bendito el Señor que nos cubre, que nos redime. Bendito sea el Señor. Pero el pecado primero primero se anida en la mente y el corazón y después da luz. No es un accidente, no nos engañemos. No se deje engañar. No es un accidente, es que no, fue en el momento y no pude resistir. Ya había habido un trabajo de pecado en la mente y el corazón y en el pensamiento. En el verso 25 de Romanos 1 se habla de que cambiaron a Dios por la mentira. Las personas cambian a Dios, la verdad de Dios, por la mentira. Y esto se refiere a una negación de la existencia de Dios y al derecho que le corresponde de ser obedecido y glorificado. Es un derecho que el Señor tiene, el de ser obedecido y glorificado, por ser quien es, por ser el creador de todo, por su poder creativo, por su obra creativa en cada uno de nosotros, la obra hermosa del ser humano. Yo siempre me maravillo en lo maravilloso que es el cuerpo humano, en cómo funciona. Eso solo lo pudo haber hecho un ser creativo que es nuestro Dios Todopoderoso. Y aún así, las criaturas que somos tú y yo, decidimos ir corriendo al lado opuesto del Creador. Decidimos ir hacia nuestras pasiones carnales. Es decir, que el hombre se ha volcado a adorar su propio cuerpo. Sí, hay una adoración en la sociedad actual, hay una adoración hacia el cuerpo. Se adora el cuerpo, se adora el cuerpo perfecto. Tenemos demasiada importancia en tener el cuerpo perfecto, en tener una apariencia física mostrada en las redes sociales. Si yo tengo el cuerpo perfecto, el color de piel perfecto, y me ven en las redes sociales y enseño mi cuerpo, soy amado, soy aceptado, tengo un chorro de likes, me gusta, love. Es una adoración al cuerpo y no al Señor. Se ha volcado entonces el hombre a adorar su cuerpo, sus propios pensamientos, sus ideas y rechazar la adoración a Dios, quien es el único que la merece. Todo lo existente es obra del poder creativo del Señor y de la sabiduría de Dios. Y aún así el ser humano sigue siendo una criatura y se ha volcado a adorarse a sí mismo y no al Señor, no al Creador. Vamos a leer Romanos 1 del 26 al 27. En estos versículos, estos dos versículos, se muestra la expresión de pecaminosidad del ser humano. ¿Cómo se expresa? Primero estábamos viendo la esencia, cómo está en el corazón, cómo está en la naturaleza del ser humano. Pero ahora, ¿cómo se expresa esa pecaminosidad y esa depravación en el ser humano? Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra de la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Debe hacerse notar en estos versículos que se resalta la degradación del cuerpo, una degradación del cuerpo, en lo cual domina la lujuria. La lujuria. El ser humano es capaz de hacer hechos atroces, de cometer hechos atroces. Las cosas más graves, todos los que estamos aquí somos capaces de hacerlas. Todos. Sin embargo, está el Espíritu Santo, que nos frena, que nos redarguye, que nos recuerda la palabra de Dios.
que nos recuerda: no vayas por la senda amplia, no vayas por el camino ancho, ve por el camino angosto, donde hay vida, donde hay libertad, donde hay gozo. No te vayas por ese camino, es camino de muerte. Se habla también de la desintegración de lo natural como fue creado por Dios y una esclavitud a las pasiones incontrolables. La sociedad actual es esclava a esas pasiones incontrolables. Se le ha dado rienda suelta por la lujuria a esas pasiones incontrolables, a lo más profundo del corazón, donde surgieron en la mente, donde surgieron esos deseos lujuriosos y depravados. Y se le ha dado rienda suelta. En estos versos se está hablando específicamente también de conductas homosexuales. Es lo que está hablando directamente. De conductas homosexuales. Y es muy interesante en estos versos ver que primeramente se menciona a las mujeres. Pablo las menciona primero para mostrar el grado de libertinaje que hay bajo la ira del abandono. ¿Por qué cree usted que se menciona esto primeramente a las mujeres? Porque en la mayoría de las culturas alrededor del mundo, las mujeres son las últimas en verse afectadas por el colapso moral. Casi siempre los primeros en caer en ese colapso moral son los hombres, en dar rienda suelta a la fornicación, al adulterio, a la homosexualidad, a diferentes cosas. Principalmente son los hombres. Pero Pablo está mencionando a las mujeres porque había un grado de libertinaje tal que, aunque son las últimas, eran las protagonistas en ese momento. Eran las protagonistas al recibir esta carta. Esto confirma entonces que el mundo entero se encuentra bajo la ira del abandono de Dios, bajo el juicio santo de Dios. Porque el Señor ha abandonado a esta sociedad para que vaya tras sus pasiones pecaminosas. Y en la actualidad, las mujeres que son parte de todo este movimiento son feroces, son agresivas y son las protagonistas del colapso moral. Está el colapso moral en los hombres y por alguna razón se hacen débiles. Sin embargo, la mujer se empodera y es la protagonista, es la vocera del colapso moral. Wow. ¿Estoy mintiendo o lo estamos viendo esto en la sociedad? Pues sí, la verdad sí. El versículo 27 habla de que recibieron el castigo correspondiente por su extravío. Evidentemente, en este versículo se hace alusión a la ley de la siembra y la cosecha. Lo que siembras, eso vas a cosechar. Y dice esta frasecita: recibieron el castigo correspondiente. Una gran evidencia del castigo correspondiente por el extravío moral son las enfermedades de transmisión sexual. Esa es una evidencia clara. Enfermedades de transmisión sexual que afectan a hombres y a mujeres. Además, y muy grave, de una muerte espiritual. La muerte espiritual es estar alejado del Señor por completo. El Señor ha soltado mi mano, ya no hay restricciones, órale. Estas son consecuencias claras, evidentes. Y no solo se mencionan en estos versículos las relaciones homosexuales, pero no solo ellos, sino aquellos que viven una vida de promiscuidad, tanto en fornicación como en adulterio. También tienen una consecuencia. Aunque no sean relaciones homosexuales, las relaciones de fornicación y de adulterio traen una muerte espiritual y tienen sus consecuencias. Sé que son palabras muy fuertes y muy graves, pero tenemos que hablarlas. Debemos hablarlas también en la iglesia. Romanos 1, del 28 al 32.
En estos versículos del 28 al 32 se muestra el alcance de la pecaminosidad del ser humano, un alcance muy alto. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, y aquí viene algo muy fuerte también, sino que también dan su aprobación a los que las practican. No solo las hacen, dan aprobación y se aprueban este tipo de comportamientos. Es evidente que el pecado trae consigo un desprecio por Dios, por su palabra y por lo que a Él le complace. En la actualidad podemos ver esto muy claro. La palabra de Dios se toma como algo muy agresivo en la sociedad, como ofensivo e intolerante, porque va en contra de aquello que está arraigado en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra carne. Está en nuestra carne tan impregnada de pecado que al escuchar la palabra de Dios es tan dolorosa que la rechazas, que se vomita. La sociedad la escupe y la rechaza, la aborrece con todo su corazón. ¿Es esta una razón para que la iglesia no predique la verdad? ¿Es esta una razón para que la iglesia cierre sus labios y no predique la verdad al mundo? No. La iglesia debe de predicar la verdad. Todo lo que es Dios. Dios es amor. Dios es todopoderoso. Dios es todo lleno de gracia. Pero Dios es un juez justo. Dios es todo eso. No, ese no es el Dios que yo conozco. Mi Dios, mi Jesucito, es puro amor. Es justo. Es un Dios justo. Por eso el Señor Jesús dio su vida en la cruz y cargó sobre de él todo el pecado. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué lo abandonó? Porque llevaba en sí el pecado de toda la humanidad. Y Dios es un Dios justo. Volteó la mirada del Señor Jesucristo por la maldad. Si el Señor pudo voltear su mirada del Señor Jesucristo, que es Dios, por la carga del pecado, ¿puede el Señor voltear su mirada del ser humano? Claro que puede. Claro que puede. Hemos sido demasiado abusadores de la gracia. Hemos sido demasiado abusadores y descarados de la gracia. Mucho. Muy fuerte. Entonces, aquel que predica la palabra de Dios en diferentes lugares, en los púlpitos de las iglesias, en redes sociales, en todos lados, debe predicar la palabra de Dios tal como es, para agradar al Señor, para agradarle a Él y para hacer lo correcto. No puede la iglesia endulzar y encubrir lo que el Señor ha hablado para que encaje a algunas personas o sea agradable al paladar de algunas personas. Pero dice la palabra de Dios, cuán dulce me es la palabra, o sea, qué dulce me es. Es agradable a mi paladar la palabra. Aunque me duele, es agradable porque me trae vida, me trae claridad, me trae gozo. Es muy agradable.
Entonces el no reconocer a Dios pone al ser humano en un gran peligro de ser entregado por Dios a una mente depravada y a un espíritu de libertinaje. Ese es el peligro que se corre al voltear la cara de Dios y desobedecer su palabra, desobedecer sus mandamientos. El peligro que se corre es que el Señor nos entregue una mente depravada, como lo dice Romanos, que nos entregue a una vida retorcida y en libertinaje. Dice también, como ellos no aprobaron el conocer a Dios, Él los entregó a una forma de pensar que Él no aprobó. Está muy claro. El Señor los entregó a esta sociedad a una forma de pensar que Él no aprobó. Entonces, ¿por qué la sociedad sigue así? Porque el Señor los dejó. El Señor le permitió a esta sociedad vivir de esa manera. Aunque Él no lo aprobó, sí. ¿Está cayendo el juicio sobre la sociedad? Sí, de diferentes maneras. De diferentes maneras. Dios pone a prueba entonces la mente del ser humano, la mente del hombre, y no ha pasado la prueba. No hemos pasado la prueba, el ser humano. No hemos pasado la prueba, por tanto, ha determinado que su mente carece de valor y utilidad y ha sido entregado a la depravación. Ha sido el hombre entregado a la depravación porque su mente está retorcida. No escucha consejo, no escucha sabiduría. Es lo primero que habla el libro de Proverbios. Escucha la sabiduría, hijo mío. Escucha las palabras de tu Padre que te ama, escúchalas. ¿Por qué le estaba diciendo eso? Porque los hijos no queremos escuchar a los padres. Si somos rebeldes contra nuestros padres terrenales, naturalmente podemos llegar a ser rebeldes en contra del Dios Todopoderoso, muy fácilmente. Yo lo veo en mi hija pequeña, es una bebé de 1 año y 3 meses. 1 año y 3 meses. No, se me va corriendo cuando le digo que no haga algo. Se va corriendo con lo que trae en la mano y gritando. Es la naturaleza pecaminosa que tenemos. Menciona el versículo 32 que ellos conocen el decreto de Dios y aún así practican estas cosas. Y no solo eso, sino que dan su aprobación a quienes las practican. Se da la aprobación a aquellos que practican este tipo de cosas. El mundo actual es un caos y lo podemos ver, es evidente. Y esto es a causa del pecado y una falta de arrepentimiento. Ese es el punto. Hay una falta de arrepentimiento. Simplemente, pues, yo puedo vivir mi vida así como yo deseo, tal como yo deseo, y está bien, no pasa nada. No pasa nada. Pero por eso está la situación de esta manera. Y es aquí donde podemos responder entonces a la pregunta del principio. ¿Por qué? Esta fue la pregunta. ¿Por qué la sociedad y su cultura están tan mal en estos tiempos? ¿Por qué? Por el juicio y la ira de Dios, la ira del abandono de Dios que ha caído sobre esta sociedad perdida. Esa es la razón. Por eso está perdido el mundo en la actualidad. Se celebra todo lo malo, todo lo que Dios no aprobó, se aplaude, se felicita y se toma como valentía el vivir de una manera desaprobada por Dios. Se incentiva a las personas, a los jóvenes sobre todo, para hacer que todo sea aceptado y aún enseñado en las escuelas. Es enseñado en las escuelas. Y esto ha traído una degradación del cuerpo y un dominio por la lujuria en la sociedad. Dígame usted cuántas películas ha visto y cuántas series ha visto en Netflix que no tengan escenas sexuales. El patito Juan, dice el Abelino. ¿Cuántas? La sociedad está dominada por la lujuria. Una pasión incontrolable por la depravación. Si no tienen una escena sexual, las series o las películas, estuvo muy mal. Oiga, ¿de veras? A lo mejor no estás viendo pornografía directamente, pero estás viendo
esas cosas en las películas y en las series. Y ya es algo que se anida en el corazón. Y como se ha estado alimentando la lujuria y la depravación, visto como normal, en algún momento da luz. En algún momento da a luz si no es por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ay, gloria al Señor. Gloria al Señor, de veras. Se han transformado las leyes también. Las leyes de este país, las leyes de México. Los últimos, ¿qué digamos? 5 años, 6 años. Las leyes de México se han transformado por completo y las ideologías para que todo sea aceptado y aún enseñado pues en las escuelas. Agendas LGBTQIA, etcétera. Agenda abortista, la injusticia, la violencia, la corrupción, la depravación. El Señor ha entregado al ser humano a sus pasiones pecaminosas. Por eso estamos como estamos. Por eso a todo lo malo se le llama bueno. Sin embargo, la iglesia verdadera, la iglesia de Dios, la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo permanece firme, permanece valiente y sin temor a lo que ha de venir. ¿Por qué habremos de temer si el Señor está con nosotros? ¿Por qué habremos de temer si el Señor permanece firme y nos sostiene hasta el final? Podemos perderlo todo. Podemos perder hasta el aliento, podemos perder todo, pero tengo mi salvación grabada en mi corazón y en mi mente, en mi espíritu, y sé a dónde voy. Es difícil nadar contra corriente, pero es lo que Dios demanda de nosotros. No podemos vivir y conformarnos a este mundo. Iglesia, no puedes conformarte a cómo vive este mundo y a las ideologías que trae. Son camino de muerte. Son camino de muerte. No es nuestra la guerra, sino del Señor. Es del Señor. Isaías 55, ya casi termino. ¿Cómo voy de tiempo? Es que no tengo cronómetro aquí. Bien. 55 del 6 al 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en cuanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Acerquémonos al Señor mientras pueda ser hallado, mientras no voltee el rostro de mí, mientras no caiga la ira del abandono sobre mí. Acerquémonos al Señor. Es amplio para perdonar. Es decir, que la oferta de salvación no estará abierta permanentemente. Habrá juicio. No estará abierta permanentemente, Habrá juicio. Es necesario responder a la oferta de salvación de Dios mientras sea posible hacerlo. Dios requiere una fe viva, un arrepentimiento verdadero por el pecado y la maldad y un cambio de comportamiento, un fruto de verdad, un cambio en cómo soy. Porque sí, a veces nos pega, nos encendemos y nos emocionamos y ahora sí en victoria, inmediatamente a lo mismo. Debe haber un cambio de comportamiento en nosotros, un cambio genuino de Dios obrando con su palabra y su Espíritu Santo en nosotros. El pecado queda cubierto entonces por la sustitución del Mesías, el Señor Jesucristo. Somos incapaces nosotros de cumplir con la ley de Dios, pero eso pone en evidencia cuánto necesitamos al Señor Jesucristo, que cubre todos nuestros pecados, cubre todos tus pecados. ¿Tienes duda de ello? El Señor cubre todos tus pecados, todos, cuando hay un arrepentimiento de verdad, genuino. Así es que Satanás quiere desgraciar tu vida. Eso no hay duda. Anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Satanás quiere desgraciar tu vida y usarte para desgraciar la vida de otros. A través de la injusticia, a través de la mentira, a través de la violencia, a través de la maldad, a través de la depravación sexual. No andes desgraciándole la vida a otros, ni la tuya. Cuidado. Así es que hay que abstenerse, mantenerse alejado de todo aquello que pueda encender tus pasiones pecaminosas. Alejarte, correr, como José. Corrió de esa mujer. Huyó por su vida. Huye por tu vida. ¿Consideras valiosa tu vida? Huye. Huye de las pasiones pecaminosas. Aléjate corriendo. Corrige tu camino con la ayuda del Señor. Aléjate de cualquier película, música, ambiente, situación, revista, lugar, amistad, hasta videojuegos, oiga. Aléjate de todo eso, lo que pueda incitarte a la inmoralidad sexual. Aléjate de todo eso, huye por tu vida, mantente alejado de ello. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado y antes de que la ira del abandono caiga sobre ti o sobre mí. Aquel que crea estar firme, cuídese de no caer. Carlos, si crees estar firme, cuídate de no caer. Porque muy fácil Carlos puede caer. Muy fácil puede caer. Cuídate de no caer y sostente de la mano del Señor. Algunos predicadores viejitos decían, preocúpate si ya no sientes remordimiento al pecar. Preocúpate. Preocúpate si el Espíritu Santo no redarguye tu espíritu y te insiste a arrepentirte y a buscar la santidad. Si estamos viviendo el pecado y estas palabras no nos están incomodando y el Espíritu Santo no nos está insistiendo a arrepentirnos y alejarnos de la maldad, preocúpate. Porque tus sentidos espirituales ya están apagados. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de todos nosotros. Que tenga misericordia de su iglesia, la iglesia verdadera que permanece hasta el final. Gloria sea a su santo nombre, el Señor Jesucristo. Póngase sobre sus pies. El Señor es bueno. Y creas o no, la bondad de Dios te ha estado persiguiendo. Nos ha estado persiguiendo todos los días de nuestra vida. Que este día estés aquí es un acto de la bondad de Dios. Es un acto de la misericordia del Señor que no podemos negar. Tenemos la oportunidad hoy de tomar una decisión para que nuestro estilo de vida sea transformado. Tienes la oportunidad hoy de que esta palabra dé fruto y huyamos del pecado, de la inmoralidad sexual y de la depravación. Vamos a cantar al Señor.